Hola, soy Juan Fernando Mejía. Este es como el tercer video que pongo en este canal hablando yo mismo sobre lo que pienso y sobre lo que quiero invitarles a leer. Eh, es un experimento, esta vez tengo muchos medios, mucho menos medios de lo que he usado en el de la video de la poética, por ejemplo. Estoy en la casa con el computador normal. Y les quiero hablar de uno de mis textos favoritos de la vida, que es el Fedro de Platón. El Fedro de Platón. Aquí está en la edición de Alianza, traducida por Luis Gil. Es un texto sumamente valioso que nos ayuda a pensar en muchos problemas. Ese es el punto, por eso uh, quiero recomendar su lectura y poner algunos puntos sobre los cuales hay que llamar la atención, especialmente sobre cómo está construido el Fedro, cuáles son los temas que toca y qué puede aportar leerlo. En general yo siempre he dicho que leer a Platón es sentir una invitación a pensar por uno mismo, a, a tomar parte en una interrogación y a atreverse a considerar siempre con la propia razón, siempre con el alma poniéndose uno mismo en juego y haciéndose cargo de su pensamiento sobre las cosas más fundamentales, sin recurrir a la tutela de otros. Sin embargo, teniendo siempre un un punto de vista crítico sobre la tradición, una recepción concienzuda, profunda de lo que nos han legado quienes han escrito antes sobre los temas. El Fedro Platón es un diálogo interesante, es un diálogo mimético, se llama mimético porque no es narrativo. Es decir, en el diálogo ustedes van a ver que los participantes, que los interlocutores toman cada uno su papel con su nombre. No hay una narración que cuente fulano dijo, sutano dijo, sino esta funciona como un drama, funciona como el libreto de de una película o el libreto de una obra de teatro. El Fedro está escrito seguramente evocando un momento de la adultez de Platón, perdón, de la adultez de Sócrates y, y una conversación con un personaje que es sumamente interesante porque Fedro es alguien al que le gusta mucho uh, estar pendiente de la vida cultural y estar todo el tiempo pendiente de las novedades y de quién dice qué. En el banquete le dicen a Fedro que Fedro es el padre de los discursos y Fedro es el que pone en el banquete el tema del amor. El Fedro hace parte de un grupo de lo que llamaríamos los diálogos eróticos de Platón, donde están el Lisis que habla de la amistad, el Fedro que habla del amor y el banquete que habla también de Eros. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, uno se puede ubicar. Hay gente que ubica al Fedro en la juventud de Platón, hay gente que ubica a el Fedro en la madurez de Platón y hay gente que lo pone en el comienzo de, de su, de su época de vejez. A mí me parece que por ciertas similitudes temáticas y por ciertas similitudes estilísticas y cierta brillantez de lo que dice ahí, yo pondría al Fedro justo después de la República y justo antes del Timeo. Pero hay muchas teorías sobre eso y realmente lo que importa es que uno lea el diálogo y lo disfrute y lo absorba. Entonces, este diálogo es interesante también porque habla del entorno físico, es un diálogo que tiene lugar fuera de las murallas de Atenas. Fedro viene, se saluda con Sócrates, resulta que Fedro ha estado conversando con un sofista y tiene un discurso. Al principio parece como que se lo hubiera aprendido y lo fuera a repasar, pero luego nos damos cuenta que lo tiene escrito. Tiene la copia del discurso y quiere salir a practicarlo y se encuentra con Sócrates y Sócrates no puede tener un deseo mayor que el de escuchar discursos. Entonces
Fedro invita a Sócrates a que caminen fuera de Atenas, fuera de las murallas. Entonces, el hecho de que esté fuera de las murallas es importante, el hecho de que sea en un entorno natural, van siguiendo la corriente del Iliso, que es un arroyo, es el mediodía o antecitos del mediodía, les sorprende el mediodía en la mitad de la conversación, eh, deciden continuarla y finalmente se separan. Es un plan como de verano, dijéramos así. Bien, entonces, ¿cómo funciona el Fedro? El Fedro tiene momentos muy claramente marcados. Tiene una escena introductoria, que es el saludo y la incitación al discurso. Luego viene en esa misma escena ellos quedan sentados en un lugar al lado del río bajo un árbol de plátano. No es una mata de banano como lo que nosotros conocemos, un árbol de hojas anchas muy típico del Mediterráneo, sí, pero le dicen plátano por ancho. Uh, Quedan sentados debajo del plátano y ¿qué ocurre? Fedro lee el discurso de este retórico Lisias. Lisias ha escrito un discurso donde dice que uno debe corresponder los favores o corresponder a los requiebros y a las peticiones sexuales, no de quienes, del amante que está enamorado de uno, sino de un no enamorado. Ahorita, eh, ahorita profundizamos en eso. Uno debe acceder a los requiebros del no enamorado. Luego entonces Sócrates dice, ese discurso tiene un tema que ya se ha tocado y de una manera que ya se ha tocado. Yo podría pronunciar un discurso similar sobre el mismo tema. Y efectivamente, entonces tenemos un primer discurso de Sócrates que defiende la misma hipótesis de que uno debe corresponder los favores o acceder a las peticiones de un no enamorado. Pero en medio de la pronunciación de ese discurso, Sócrates descubre que lo que está diciendo es totalmente impío y que está hablando mal de un dios, que es Eros. Entonces decide interrumpir en medio como una visión y él dice que proféticamente le ha venido una palabra y que él se quiere ir y cuando está a punto de irse viene el lado y le dice no te vayas y él interpreta la señal. La señal quiere decir no te vayas porque tienes que hacer otro discurso para disculparte, para lavar el discurso que acabas de hacer. Eso se llama una palinodia. Es un, significa volver a cantar. Entonces, si tú quieres evitar que te vaya mal por haber insultado a un Dios, tienes que decir un nuevo discurso que lave el anterior. Entonces, hay una alabanza del amor y sobre todo un discurso que sostiene que uno debe acceder a las peticiones del amante que está enamorado, precisamente porque está enamorado y precisamente porque tiene el problema de la locura. El Fedro es uno de los textos más hermosos y más importantes en la tradición occidental sobre la comprensión de lo que significa la irracionalidad y las formas en las que la irracionalidad puede ser sagrada y fuente de bienes. Eso es lo que dice Platón. Ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces hay un discurso bellísimo sobre el amor. Ahí aparecen grandes temas de la filosofía platónica, todos reunidos en el mito del carro alado. Es sumamente hermoso formalmente y sumamente rico en imágenes y además sumamente rico en, digamos, fórmulas de comprensión de temas hondos de la filosofía. De hecho, tiene la forma, Platón utiliza la palabra mito y cuenta cómo hay que comprender el hecho del amor. Veremos en un rato de qué se trata eso. En ese momento en el que Sócrates termina su segundo discurso, llega el mediodía y aparentemente han terminado el asunto, pero
hace demasiado calor para irse, hace demasiado calor para hacer cualquier otra cosa. Entonces Sócrates cuenta otro mito, el mito de las cigarras, que justifica el por qué deben quedarse otro rato, seguir filosofando. Eh, seguir filosofando. Y, y tocan un tema muy interesante. Fedro le dice, oye, ¿cómo así que tú eres capaz de hacer dos discursos maravillosos? Uno en el que estás en contra, de manera muy razonable, de que uno reciba o acepte o corresponda las peticiones del amante enamorado porque el amante enamorado está loco y eso sea malo y uno deba abstenerse de eso, y luego acto seguido, unos minutos más tarde, tú mismo puedas pronunciar un discurso en el cual nos recomiendas hacerle caso al amante enamorado precisamente porque está loco y porque está enamorado. ¿Cómo fuiste capaz de decir, cómo es posible decir un discurso de esa manera? Y ahí aparece un tema muy interesante, que es el tema de la retórica en relación con la dialéctica. Sócrates le explica a Fedro cómo están construidos los discursos y dice, mire, toda idea, todo tema se puede tratar como si fuera un cuerpo. Y los cuerpos tienen miembros izquierdos y derechos. Entonces cuando uno los mira desde la unidad y dice, mire, aquí se articula el lado izquierdo con el lado derecho, pues yo puedo o bien tomar de aquí para la izquierda o de aquí para la derecha. Y lo importante es que siga adecuadamente las articulaciones. Ese es el famoso una de las versiones de la dialéctica platónica que se llama el método de la división y la composición. Eh, realmente es muy interesante como lo dice, pero genera además otra pregunta. La pregunta que genera es cómo se escribe correctamente y cuáles son las reglas para escribir adecuadamente un discurso. Esta es ya propiamente dicha la relación entre dialéctica y retórica y la explicación de cómo funciona el arte de la retórica. El arte de la retórica, dice Platón, ha sido sostenido, promocionado por mucha gente que dice que se puede ser indiferente a la verdad y lo que importa es el manejo de la opinión y usar lo que la gente en su mayoría piensa u opina para manipular su juicio y llevarlos a pensar en una dirección o en otra. Y usar ciertas artimañas lingüísticas para lograr esa persuasión. Sócrates radicalmente no está de acuerdo y dice, la retórica debe estar basada en el conocimiento de lo que hablas, debe estar basada en el conocimiento del alma y en especial del alma de aquellos a quienes diriges el discurso, es decir, uno tiene que tener una percepción de con quiénes y a quiénes y por qué y para qué les está hablando y eso determina finalmente el discurso que compones y que debe estar basado en el conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de las formas que lo componen y que permiten manifestar cosas a la gente. Además de eso, además de esa consideración sobre cómo es el arte, cómo se deben hacer los discursos, hay una tercera pregunta interesante en la segunda parte del Fedro, que es la pregunta por la escritura como tal, sobre el valor de la escritura. Allí Sócrates vuelve a contar otro mito, un mito muy bello que es el mito de Zeus y Thamus. Son dos dioses egipcios que están conversando. El, el dios inventor viene a mostrarle varios inventos al rey de los dioses y al rey de los egipcios. Thamus es Amón. Y funciona de determinada manera, de la siguiente manera. Zeus le dice, mira, he inventado el juego de las damas, los dados, la medición de la tierra, un montón de cosas. Y además una cosa que hará más sabios a los egipcios, que se llama la escritura, las letras, de hecho. Estas son un fármaco de la memoria. Son o bien un remedio o bien un veneno para la memoria y hará a los egipcios más sabios y deberías hacer que todos los súbditos la posean. Estamos
Le responde, no, lo que tú me traes, tal vez porque tú eres el inventor de la cosa, estás muy entusiasmado con eso, pero no es lo que, este invento no produce el fin que tú proclamas. Lo que realmente produce es la presunción de la sabiduría, no la sabiduría misma. ¿Y por qué? Porque los egipcios ahora van a creer que teniendo las cosas escritas eso equivale a que las sepan, que tener las cosas escritas equivale a saberlas. Como cuando nosotros cargamos el móvil para todas partes y podemos hacerle fact-checking en internet a lo que estamos diciendo en una conversación, como si tuviéramos a nuestra disposición el saber, el saber que simplemente tenemos en un soporte externo. Y entonces ahí aparece el problema del libro y de la escritura. Todo el libro interrogado siempre dice lo mismo, tú lo vuelves a leer y no te responde tus preguntas, vuelve a decirte lo mismo. Está como abandonado y quieto en cierto sentido. Entonces, Sócrates dice, un hombre serio no invertiría demasiado de su vida en producir escritos ni en que sus palabras queden por escrito. Es importante decir que en este momento de la cultura se está transformando entre la oralidad y la escritura. Platón está en medio de la revolución alfabética que es realmente producir el comienzo en el cual de las prácticas que hacen posible que gran número de personas lean y consuman contenido escrito de muchas maneras. Este es un tema que per se amerita mucha conversación. Pero el punto es, yo no escribiría. Es como si Sócrates dijera, yo lo escribiría y efectivamente Sócrates es un ágrafo, pero Platón no lo es. Platón tiene aquí en el Fedro y luego en un texto que tiene algunos problemas, que es la carta séptima, unos comentarios sobre la escritura que parecen tener una connotación negativa. Eso ha sido estudiado y uno ve que escritura en Platón tiene el mismo, o se podría comparar con el mismo estatuto ambiguo que tiene Fármacon en un texto como el Fedro. Es decir, un estatuto ambiguo, no necesariamente lo que está siendo rechazado como un veneno o o como un mal es realmente rechazable. O sea, hay una dosis, una dosis en la cual algo que parece un veneno puede llegar a ser un remedio. Ese es el uso del término fármacon en el griego antiguo. Entonces, la escritura también, la escritura no tiene la prioridad en la vida de las personas. ¿Qué tiene la prioridad? Tiene la prioridad la educación y la educación siempre será presencial, será conversacional y será erótica. Eso es un tema complicado. Eh, mm, pero Pero entonces queda la duda, ¿por qué Platón, que tiene estas ideas de que hay que ser precavido y cuidadoso con la escritura, es semejante escritor, tan virtuoso, tan lleno de complejidad, de tantos matices y realmente un artista virtuoso como pocos? ¿Por qué Platón escribe si piensa eso de la escritura? Y el punto es que yo creo, hay cosas más grandes o, y sobre todo uh, la maestría de quien produce una obra escrita no reemplaza el imperativo de vivir una buena vida. Por eso entonces llegando al final, Sócrates intona una oración a Pan y le dice que le dé sabiduría para aprender y que le haga afortunado el amor de tal manera que Fedro siga pensando que él es un hombre sabio. Eso es interesante, entonces, porque hay todo un arco dramático muy bello en el Fedro que comienza con la discusión del amor desde dos puntos de vista distintos, con dos estilos filosófico y retórico contrapuestos.
y culmina con una discusión sobre la escritura, la naturaleza de la retórica, los discursos y la relación entre dialéctica y retórica. Uh, hay tres temas que quisiera tocar al final, ya para concluir, que esto está demasiado largo, pero esto es un experimento que quería hacer el día de hoy. Primero, el problema de la amistad y el amor. Es un tema que vale la pena rescatar y perseguir en varios autores y en el modo en que evoluciona para los griegos. Los griegos no hablan de amor en los mismos términos que nosotros. Los griegos antiguos o en la Grecia clásica no se habla de amor como nosotros. Nosotros estamos absolutamente influenciados tanto por la tradición cristiana como las versiones de la tradición cristiana en el romanticismo y en el victorianismo, y tenemos una cantidad de ideas sobre amor, sexualidad, pasión, etc. Eros es la noción de pasión o amor pasional, y es una cosa complicada. Los griegos habían visto a Eros como un mal, como una enfermedad que acababa con nuestras capacidades o que nos volvía increíblemente vulnerables. Cuando comenzamos a hablar bien del amor erótico es porque Platón nos pone el tema. Platón mismo nos pone el tema en el siglo IV antes de Cristo, y lo pone realizando una operación que implica reconocer el valor de la pasión sexual que nos atrae a ciertos individuos y ver que eso está puesto en función de otra cosa, lo que la gente llama el amor platónico, que a veces es simplemente la contemplación de un individuo con exclusión de toda connotación sexual. Es una simplificación bastante tonta de la cosa, porque lo que ocurre ahí es algo muy bello. Tú amas al que tienes delante, efectivamente, pero el punto es el motivo. Y el motivo es que te recuerda algo mayor y algo más grande. Eso es propiamente el objeto mayor de deseo, que es la verdad y las ideas en sí misma. Esa es la idea que se expone en extenso en el segundo discurso de Sócrates. Es una idea de amor en la cual se articulan la filosofía, la creencia en la verdad, la idea de una amistad erótico-filosófica que puede acompañar a los hombres y ayudarlos a que se acompañen a lo largo de la vida. Y que está basada en ciertas creencias sobre la cognoscibilidad de la realidad y la inmortalidad del alma. Esas cosas que de pronto podemos hablar otro día. Ustedes me dirán, ¿y por qué no hay chicas en este momento? Ese es un tema complicado y que merece matices y que merece tratarse en extenso. ¿Por qué la relación amorosa es viril, es entre un hombre mayor y un hombre más joven? ¿Cuál es la relación entre Platón y la pederastia? Ese tipo de cosas voy a estudiarlas más para poderlas decir claramente en un video que no dure todo lo que ha durado. El texto del Fedro es un texto que puede tener 100 páginas más o menos, y se puede, entonces creo que 23 minutos tal vez no es tanto. Bien, entonces el primer problema, la amistad, el amor y la filosofía. El segundo problema, la cuestión de la retórica, ya lo hemos tocado un poquito más. El tercer problema sería la cuestión de la epistemología y la metafísica. Es un poquito más abstracto, pero el punto es que Platón cuenta un mito en el cual la verdadera razón del amor es que, y narrado suena así, uh, todos los humanos tienen un alma, y esas almas han estado en el cortejo de los dioses, han sido parte del desfile de los dioses por el cielo, solo que las almas de los dioses son perfectamente coherentes y perfectamente armónicas y pueden hacer el recorrido sin ningún accidente, mientras que las almas de los hombres a duras penas, porque tienen elementos
no plenamente concordes y no plenamente estables. eh, un alma es los dos, los dos caballos de los deseos y del ánimo del timos y el auriga, que es la razón. Este carro alado intenta contemplar durante breves instantes la verdad, que son las cosas mismas que están en la región más allá del cielo, y no lo logran porque hay un trancón terrible y una gran obstrucción entre almas que no se pueden conducir adecuadamente a sí mismas. Se causa este choque y esta confusión, y las almas caen, olvidan lo que han visto y quedan en los cuerpos en la tierra. Ahora bien, cuando nosotros encontramos un ser que brilla especialmente entre todos los otros, sentimos pasión, sentimos calor, sentimos confusión, sentimos un montón de cosas raras. Y lo que pasa, dice Sócrates, como si fuera una especie de iniciado que nos va guiando en la erótica, y dices, cuidado, lo que te está ocurriendo es que ese ser es para ti la imagen del gozo más grande que has sentido tu alma, y tú no recuerdas, pero lo sentiste antes de la vida, lo sentiste en la región superior, lo sentiste en relación con la verdad. Todo lo que vamos a hacer a partir de ahí es vivir la vida eróticamente para construir una relación de compañía con este ser que es imagen de lo mayor y de lo más bueno y de lo más puro y de lo más bello, en la que esa compañía nos permita experimentar niveles cada vez más abstractos y más poderosos y más esenciales y más generales de verdad, que es el verdadero objeto del deseo. Entonces, hay un ascenso erótico, dialéctico, ético, en el cual nuestra forma de vida se hace un camino hacia la verdad. Esa es la finalidad de la amistad filosófica. Y su objeto son las realidades más plenas. Usía ontos usa las cosas que verdaderamente son. Más o menos podríamos decirlo así. Ese es el objeto profundo y verdadero del deseo. Pero lo más bello es que brilla en las características del ser amado, y si somos hábiles podemos descubrirlas. Bueno, son 27 minutos. Disculpen la cantidad de minutos dedicados a esto, pero creo que valdrá la pena si les he logrado convencer de que lean el Fedro de Platón. Eh, Estaré respondiendo a los comentarios y trataré de hacer, si les parece chévere, otro video sobre algún texto de los que a mí me llaman la atención en filosofía, especialmente en filosofía antigua. Y por supuesto, de pronto después hablamos más sobre este señor azulito de aquí. Gracias. El mito del rapto de Oritia eh, por el viento Bóreas es tocado por Sócrates mientras conversa con Fedro en 229, 30 y siguientes en el Fedro. Y trata el asunto de cómo nos relacionamos con los mitos, con lo que con esas leyendas que se transmiten, con esas palabras que son decires, y con esas figuras que parecen tener poderes especiales sobre nuestra vida. Uh, en el modo en que Sócrates reacciona ante el mito, vemos una actitud muy interesante. Él tiene al mismo tiempo un respeto especial por la religiosidad popular, y al mismo tiempo como una especie de desconfianza por los que ven alegorías y significaciones en todas partes. Y de todas maneras compara la ocupación sobre la interpretación de ocuparse con la interpretación de los mitos con dedicarse a la filosofía y al conocimiento de uno mismo. Siempre va a ganar, obviamente,
el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, como también pasó con la escritura, el mito es una cosa que le gusta a Sócrates, que Sócrates hace muy bien y a la que recurre permanentemente para filosofar y para buscarse a sí mismo. Bueno, ese es otro dato sobre Platón. Espero que les haya gustado el video. Lean el Fedro.